¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a abrir nuestra conversación haciendo eco de una noticia que nos impactó este miércoles 12 de agosto, el fallecimiento de Francisco Cox, ex arzobispo de La Serena y además quien fuera el sacerdote de mayor jerarquía en ser acusado de abuso sexual en su contra. Para eso vamos a conversar durante esta noche junto a la destacada periodista de investigación, además escritora también del libro en esa línea, Alejandra Matus, que ya se encuentra en contacto con nosotros para revisar precisamente parte de lo que ha sido este caso. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Cadena Nacional. Muy bien, gracias. Oye, partamos esta conversación recordando parte de lo que fue tu investigación ahí en el año 2002. Tú hiciste esta publicación con fecha del 3 de noviembre para La Nación Domingo, donde en el reportaje tú mencionas los abusos del ex arzobispo Cox y en ese momento se afirmaba lo siguiente, que era un secreto tan conocido como bien guardado. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Qué recuerdas también de esa etapa? Bueno, esto partió por una serie de reportajes, ¿no? Uno normalmente va escalando en estos temas. El primer tema que yo hice en el contexto de este nuevo proyecto, que era La Nación Domingo, fue el sexo en el clero. Yeah. Y para decir algo que ahora puede sonar obvio, o no tan obvio tampoco, pero que el voto del celibato no se cumplía en la Iglesia Católica, que el 90% de los sacerdotes tenían sexo con adultos, la mayoría, pero algunos también con actos de pedofilia y de abuso sexual. Y ese primer reportaje tuvo un rechazo fuerte de personas del propio gobierno, digamos, en ese minuto, del gobierno de la Concertación. Por ejemplo, Gabriel Valdés, era senador en ese minuto, escribió una carta para decir que nunca más iba a leer el diario, porque hay que recordar que en esa época la Iglesia Católica tenía esta gran respaldo político por su labor en la defensa de los derechos humanos. Claro. Entonces, no es tal como se dice ahí, era un secreto sabido, pero la dificultad era publicarlo. Entonces, después de este primer reportaje, me llegó la información de lo que ocurría de lo que había ocurrido. Él ya no estaba en La Serena, de lo que había ocurrido con Cox cuando era arzobispo de La Serena. Y aquí creo que es importante también señalar la valentía del director en ese minuto, Alberto Luengo, por supuesto el editor Julio César y Mirko, Mirko Macari. Claro, Mirko Macari, que apoyaron la realización del reportaje, ¿no? Porque había que tener una decisión de soportar, digamos, las presiones en contra que venían del gobierno. En ese momento La Nación era un diario estatal y tenía, por supuesto, vinculaciones con el gobierno. Y además, como tú decías, también estamos hablando del año 2002, donde estos casos o no se conversaban o no tenían la visibilidad que tienen hoy en día, o por lo menos durante la última década, sobre todo ahí el punto de inflexión que más marca, digo, el caso Caradima, pero claro, esto se adelanta 8 años para hacer una publicación de ese tipo. Bueno, mencionabas tú también, aparte del equipo de La Nación Domingo, Mirko Macari hace algunos días atrás también publicó en sus redes sociales un tuit que señala caso Cox, que dejamos en descubierto en La Nación Domingo en el año 2002, te etiqueta a ti directamente, y también durante ese periodo, me imagino yo, parte de el ruido que haber hecho esta investigación que tú realizas en ese periodo ahí en La Serena, en el año 2002, hace que 2 días antes de que tú publiques este primer reportaje, ya el diario El Día de La Serena hablaba de los rumores del escándalo de Cox y un poco daba a entender parte de lo que vendría siendo la publicación que realizaste, Diego, tú los días posteriores. ¿Cómo fue el impacto ahí también en la iglesia chilena? ¿Cómo recibiste los coletazos después de la publicación? Bueno,
hubo una operación para reventar la noticia, así lo conocemos en la jerga periodística, pero básicamente significa adelantarse a la publicación para minimizar los efectos del reportaje. Nosotros mantuvimos el, digamos, el sigilo de... Yo pregunté al iniciar el reportaje, le pregunté al arzobispado en ese minuto si habían antecedentes respecto del arzobispo Cox y me dijeron que no. Yeah. Entonces, después de realizar toda la investigación, volvimos a preguntar, pero volvimos a preguntar el viernes, en la mañana, antes de publicar. El reportaje salía el domingo. Y esa noche, de modo misterioso y absolutamente inusual, el cardenal Jorge Errázuriz citó a Canal 13, a otro medio, no me acuerdo cuál era el otro, pero era Canal 13 fundamentalmente, y les dio una entrevista para decir básicamente que el arzobispo emérito en ese minuto, José Francisco Cox, sería enviado a un retiro espiritual, a un centro de retiro espiritual, puesto que sufría de afectuosidad desbordante. Esa frase que salió en el noticiario el viernes, no se entendía, claro, porque todavía no se publicaba el reportaje, claro. Pero básicamente la idea fue que cuando saliera el reportaje, que salió efectivamente el domingo, ya Cox no estaba en Chile. Entonces el efecto político, judicial incluso que pudo haber tenido, se minimizaba porque parecía una historia del pasado más que del... Oye, y ahí tú mencionas la figura de Francisco Javier Errázuriz, que además también es relevante en otros casos similares. Preguntarte ahí un poco el rol que él ejerce, que él juega, y el vínculo que existía entre ellos dos, entre Francisco Cox y precisamente la figura del cardenal. Bueno, ellos eran muy amigos, estuvieron juntos en el Vaticano. Con el tiempo, en ese minuto no lo sabía, pero con el tiempo he sabido que tenían una relación muy, muy estrecha. Muy estrecha, porque además ha trascendido también de que se conocían desde la infancia, que habrían sido compañeros. ¿Tú te refieres a eso puntualmente o...? No, me refiero a una relación de cercanía estrecha entre ellos dos como adultos, digamos. No necesariamente, o sea, una relación entre ambos personal, ya no necesariamente a través de la historia ni amistad de infancia. No solamente en amistad. Pero una relación amistosa o podríamos hablar incluso romántica quizá, o afectuosa en ese aspecto. De eso no hay evidencia. Yo por lo menos no tengo una evidencia de cuánto afecto, cómo se manifestaba ese afecto, pero sí sé que tenían una relación muy cercana. ¿Y cuánto, ahí para también un poco contextualizando la historia, pero cuánto es o qué tan gravitante termina siendo también el apoyo, o más que apoyo en realidad, la figura que se ha mencionado de encubrimiento para sacerdotes que han sido acusados en situaciones de abuso? Y en un caso como el de Cox, ¿en qué se tradujo eso y cuánto también termina siendo gravitante a la hora de poder hacer una investigación y que finalmente él lograra enfrentar la justicia? Bueno, el encubrimiento fue muy efectivo porque, como te digo, lo sacaron de Chile, estuvo primero en Colombia, después tiempo en el Vaticano y finalmente en Alemania, bajo la protección de la congregación Schentat. Sí. Si bien las víctimas tomaron valor años después para iniciar acusaciones judiciales, ¿sí? La prueba es que falleció sin haber sido imputado. Entonces, desde el 2002 a la fecha han pasado 18 años. Claro. Si se hubiera actuado en ese momento, probablemente podría haber por lo menos enfrentado su día en la justicia y haber respondido de las acusaciones que eran graves. Lo que pasa es que
En el caso de Cox, ¿Ya? aparte de su cercanía con el cardenal y la principal figura en ese momento de la Iglesia Católica, Ujú. él tenía su origen social, sus vínculos familiares, ¿Ya? de clase, que también en Chile constituyen una protección. En el Sí. mismo periodo, para que recordemos, en el mismo periodo estuvo las acusaciones contra el cura Tato Aguirre, Sí. que enfrentó la cárcel Mm. por acusaciones del mismo tipo. Oye, y está bueno esto, a ver si podemos profundizar un poco también en el perfil de Francisco Cox, particularmente porque, claro, acá también estamos hablando de redes de poder. ¿Cómo él fue tejiendo o cómo se fue entramando esto? ¿De qué manera también llega al arzobispado en La Serena? ¿Cómo van siendo sus relaciones a lo largo del camino? Y ir vinculándolo justamente con lo que tiene que ver con las acusaciones posteriormente. Claro, bueno, si pensamos en las redes de poder y protección, esto ocurrió mucho antes, ¿cierto? Porque él estuvo en La Serena a mediados de los 80, ¿Ya? eh, y era bastante, cuando yo fui a La Serena a Mm. reportear el caso, había numerosas fuentes, numerosos testigos, porque él era bastante evidente, no ocultaba sus preferencias sexuales, incluso vivía con un joven menor de edad ¿Ya? en el arzobispado, después que se fue Bernardino Piñera, y ese joven lo trataba de guatona, decía guatona para arriba y para abajo. Uy. ¿Es uno de Entonces, los denunciantes, perdón? no, Ya, ese joven no denunció. ya. Eh, pero, digamos, y hay testigos de sus actuar, incluso el sacerdote Manuel Hervia Mm. denunció estos hechos eh, primero ante el obispo Alejandro Goich, Sí. después ante el presidente de la Conferencia Episcopal Carlos González, Mm. eh, por último ante el obispo Carlos Oviedo. Todos escucharon y Mm. atendieron y se dieron por informados de que era información conocida. Mm. La denuncia Bernardino Piñera, sí. La Sí. denuncia no era solo sobre conductas homosexuales, Mm. que en rigor se supone que los sacerdotes son célibes, pero bueno, hay una tolerancia a sus manifestaciones Mm. amorosas con adultos y no creo que no son reprochables, por lo menos desde el punto de vista laico no son reprochables. Ah. Pero esto era relaciones con menores de edad y abuso sexual derechamente. Entonces, la iglesia ocultó esa información, no hizo nada al respecto. Ahí tú nombras a dos personas que son claves. Una de ellas que haces alusión también es Bernardino Piñera. Y bueno, un poco recogiendo parte de lo que son las investigaciones y también lo que cuenta la prensa de la época, él habría estado poco preocupado en caso de que pudiera llegar al arzobispado y posicionarse en ese rol Francisco Cox. ¿Cómo fue entonces ahí y por qué razón Bernardino Piñera habría tenido ese tipo de aprehensiones con la figura de Cox? Bernardino Piñera estaba muy complicado con la conducta pública de Cox, con Pero esta, vinculada digamos, precisamente a este tipo de... desparpajo que él tenía, ¿Ya? claro, claro, sus Ya. conductas sexuales, digamos, eso es lo que le molestaba, Ujú. su poco pudor. Entonces, lo que me contaron en La Serena es que él decía, ay, este hombre como que se molestaba Mm. y no quería abandonar La Serena, aunque tenía que reemplazarlo Cox, por estas preocupaciones, pero finalmente se tuvo que ir y cuando se va Bernardino Piñera es que Cox, digamos, se desata, digamos. Queremos ver también el caso de otro de los denunciantes de Francisco Cox, él es Abel Soto Flores. Él señala que una vez habiendo vivido estos episodios, él hace una acusación o más bien una denuncia ante Bernardino Piñera, pero dice dos cosas que son bien delicadas. Uno, lo acusa de encubrir a Francisco Cox, pero además también de presenciar parte de los delitos que habría cometido Cox.
Sí, Bernardino Piñera lo presenciaba, digamos, era evidente su molestia. Este testimonio surgió mucho después de que yo había publicado el reportaje, pero yo sí supe del caso de un periodista que le informó de un abuso que él había presenciado, o por lo menos la sospecha de un abuso, y Bernardino Piñera no hizo nada. Yo creo que parte de su actitud se puede explicar tal vez por pecados similares que él tenía. Hubo una denuncia hace un tiempo respecto de abusos que habría cometido el mismo Bernardino Piñera, pero no se llegaron a investigar, probablemente dada su avanzada edad, y no se alcanzaron a investigar más bien. De todas formas, tú mencionabas antes también otra figura relevante, que es otro sacerdote, Manuel Ervia, que él habría hecho además también denuncias de manera personal. Y acá llama la atención algo que se ha visto repetido en distintos casos de abuso al interior de la Iglesia y que tiene que ver, digo, con las redes de protección. Da la sensación de que quienes han recibido este tipo de acusaciones son protegidos, pero quienes hacen las denuncias, aunque vengan desde el mismo interior de la Iglesia Católica, quedan un poco desprotegidos o incluso quizás desprestigiados ante sus propias autoridades. Y ahí está justamente la figura de Manuel Ervia. ¿Qué pasa con él y qué tipo de denuncia realiza él o a raíz de qué casos? Bueno, después de esto, porque Manuel Ervia lo que quería era que viniera un visitador especial del Papa, quería que se abriera un expediente, él insistió mucho, y se encontró con una pared, pero luego le levantaron una acusación en su contra, bastante grave, que finalmente fue desechada. Él fue absuelto de los cargos que se le hicieron y, y resultó ser inocente, pero toda esa acción judicial finalmente le puso un pie encima, digamos. Logró el objetivo de que Ervia fuera desacreditado como fuente para este tema, digamos. Uno se pregunta de repente en casos como estos, y lo vamos recogiendo también de parte de los testimonios, es cómo esto llega a avanzar de una manera tan impresionante con tantos casos muchas veces, cuál es el modus operandi que hay detrás y cómo se va escalando en esto. Y acá está el caso de Hernán Godoy. Él es el primer denunciante en contra de Francisco Cox y él menciona que Cox llegaba dando muchos besos cerca de la boca, Diego, y que él habría vivido episodios desde los 13 años, ahí en el año 1985, y esto se habría repetido por el plazo de un año. ¿Este es el caso inicial con el cual tú comienzas tu investigación? Las personas que me dieron su testimonio me lo dieron en ese minuto con reserva de su identidad, en resguardo, y no lo puedo, okay. no puedo decir. Sí. Pero sí entrevisté con nombre y apellido a un joven que una semana después de este reportaje salió este otro reportaje, que me contaba que él participaba en el coro de la iglesia. Su madre era muy católica y lo mandaba al coro, y él tenía mucho menos edad, no recuerdo ahora si 6 u 8 años, pero por ahí, y el arzobispo les daba besos en la boca a los niños. A él le daba besos en la boca. Y él, digamos, ese recuerdo para él fue muy traumático, porque ellos veían en su religiosidad, para él, el obispo Cox era una especie de santo. Entonces, quedó muy marcado por esa experiencia. Él no fue abusado, pero que el obispo les diera besos en la boca a los niños, era, por eso te digo, el obispo Cox no tenía mucho pudor en sus manifestaciones afectuosas hacia los niños, los abrazaba, también eso decía que lo abrazaba de una manera que le quitaba la respiración, abrazos lascivos, perdón, que el niño no se alcanzaba a dar cuenta, se dio cuenta años después, cuando fue adolescente, se dio cuenta de qué se trataba ese afecto que le expresaba el obispo.
Sí, pues y eso se repite, muchas denuncias. Y ahí queríamos preguntarte, Ale, respecto a lo que han sido tus investigaciones y sobre todo también en algo tan relevante y tan delicado como son este tipo de casos, si es que tú consideras que hoy aún sigue activa alguna red quizás de cómplices, tanto civiles como clericales, en lo que tiene que ver con los casos de abuso sexual y el hecho de que no todos enfrenten la justicia. Sí, pues les recordaba hace un tiempo la conducta dispar entre las acusaciones contra el cura Tato, Claro. Aguirre, que sí fue condenado y murió en la cárcel, eh, y otros a los que nunca se les tocó ni con un pétalo de una rosa. La protección no solamente es el silencio, la protección son recursos materiales. Yeah. ¿De qué vivió? Porque Cox como sacerdote no tiene ingresos propios, ¿cierto? Y tuvo una vida bastante cómoda siempre hasta el día de su muerte, y esos son recursos que alguien provee. No surge espontáneamente. Entonces la protección, esa protección todavía existe y por supuesto todavía hay muchos más casos que no conocemos. Mientras más arriba, más fuerte el silencio. Yo creo que si bien la Iglesia ha perdido mucho poder, ya no es la institución poderosa de los 90, mantiene sus vinculaciones sociales y económicas que permiten resguardar a otros abusadores que están protegidos por el silencio. ¿Y mantiene también esa relación, además de círculos económicos y círculos de poder, también con círculos políticos? Por supuesto. ¿Esa protección y cuidado? Sí. Perfecto. Ale Matos. Solamente quiero agregar una cosa, que a las víctimas les cuesta mucho tiempo procesar. Son muchas menos personas que han hablado las que no han hablado, y cada vez que hablan tienen que soportar además el fuego de quienes no le creen, que digamos que los atacan, pero usted qué estaba haciendo, tienen que romper una coraza muy dura para hacer oír su voz. Y por eso ha costado tanto. Yo me imagino que respecto de estos dos sacerdotes que ya fallecieron, hay muchas más víctimas que no pudieron hablar antes de que ellos murieran. Seguramente que sí. Pero bueno, queríamos conversar este tema, nos parece muy relevante, queremos exponerlo también acá en Cadena Nacional y por lo mismo queremos agradecerte, Ale, por esta conversación, por la entrega también de información, de los antecedentes y además también la valentía de continuar una investigación que sobre todo, me imagino, hace 18 años atrás de haber sido aún más compleja de realizar. Así que agradecerte vos, Ale, y mandarte un abrazo grande allá hasta tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos. Y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial aquí en Cadena Nacional y a la vuelta seguimos con más conversación.